Hermanos, vamos a dar continuidad a nuestra serie sobre los atributos de Dios. Y hemos leído Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo número 11, que dice lo siguiente: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Y cuando nosotros veíamos, la semana pasada hacíamos una breve introducción para retomar esta serie que habíamos dejado por un tiempo en pausa. Los atributos de Dios son las perfecciones de Dios, características, cualidades que Dios posee. Y en las Escrituras se ve muchas veces cuando nos definen quién Dios es, o también encontramos esos atributos, esas perfecciones a través de la obra de Dios, lo que Él hace. Y en el día de hoy nosotros vamos a ver un atributo que lamentablemente, cuando se habla sobre este atributo en la actualidad, es algo desconocido para algunos creyentes. Yo quiero hablar en el día de hoy sobre la soberanía de Dios. Quizás nosotros en los círculos reformados, el tema sobre la soberanía de Dios es algo que se oye constantemente, pero no crea que es así en todas las iglesias. Entonces es necesario que nosotros conozcamos este atributo de Dios. Yo quiero aquí comenzar leyendo una frase de Arthur Pink, el libro auxiliar de esta serie, aparte de la Biblia, que nos auxilia, es el libro Los atributos de Dios de Arthur Pink. Pero lo que yo voy a citar aquí está en el libro de él sobre la soberanía de Dios. Y dice lo siguiente: la soberanía de Dios era una expresión generalmente entendida en otros tiempos, empleada comúnmente en la literatura religiosa. Era un tema frecuentemente expuesto desde el púlpito, una verdad que consolaba a muchos corazones y daba vigor y estabilidad al carácter cristiano. Sin embargo, actualmente, mencionar la soberanía de Dios es en muchos sectores hablar una lengua desconocida. Imagínense, esto ocurría en el tiempo de Arthur Pink. Imagínense ahora hablar sobre este atributo. Y él continúa diciendo lo siguiente: resulta lastimoso que la doctrina que es clave de la historia, intérprete de la providencia, trama de las Escrituras y fundamento de la teología cristiana, sea tan poco entendida y tan tristemente descuidada. Entonces, la soberanía de Dios es un tema, una doctrina que por más que nosotros la mencionemos, muchas veces no es predicada, no es enseñada, dice Arthur Pink. ¿Y por qué no es enseñada? ¿Por qué no es predicada? Una de las causas es que debemos entender que la gente que no es creyente odia la soberanía de Dios. Y Charles Spurgeon dice algo con respecto a este tema y dice así: no hay doctrina más odiada por la persona mundana, ni verdad que haya sido más maltratada que la grande y maravillosa, pero real, doctrina de la soberanía del infinito Jehová. Es por eso que muchas veces no se enseña sobre la soberanía de Dios, porque cuando hablamos sobre un Dios soberano, hay un choque de realidades, porque debemos recordar que en la caída, cuando Adán y Eva se rebelan, ellos se rebelan delante de Dios. Ellos quieren ser independientes delante de Dios.
Y la soberanía de Dios nos muestra que no es así, que el hombre depende de Dios. Este mismo predicador, Charles Spurgeon, dice lo siguiente: no hay ningún atributo de Dios que sea más consolador para sus hijos que la doctrina de la soberanía divina. Bajo las más adversas circunstancias y en medio de las tribulaciones más severas, ellos creen que la soberanía ha ordenado sus aflicciones, que la soberanía los gobierna, que la soberanía los va a santificar a todos. Entonces, la soberanía de Dios para el pueblo de Dios es consoladora. Es consoladora. Nos anima. Si nosotros entendemos la soberanía de Dios cuando enfrentemos las pruebas, dificultades de esta vida, Dios, por medio de su soberanía, nos va a animar, nos va a consolar, y nuestras almas van a encontrar descanso en un Dios soberano. Entonces, mis hermanos, ahora vamos a ver un poco sobre esta perfección de Dios, la soberanía de Dios. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué han dicho diversos hombres de Dios durante la historia de la iglesia sobre este atributo? Vamos a ver. Y yo quiero comenzar con una definición, la definición de soberano. Pero la definición que da la Real Academia Española. Y dice lo siguiente: que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Eso es soberano. Soberano. Arthur Pink dice así: la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra, y está exaltado infinitamente por encima de las más eminentes de las criaturas. Él es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como le agrada. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Entonces Arthur Pink dice: la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. ¿Qué es la supremacía? Que Dios está por encima de todo. Entonces Arthur Pink dice que la soberanía es el ejercicio de esa supremacía. Que al nosotros tener un Dios que está por encima de todo, cuando Él ejerce su supremacía sobre su creación, Él está ejerciendo, o el ejercicio de su supremacía sobre su creación se llama soberanía. En palabras de Arthur Pink. Berkhoff, en su teología sistemática, dice lo siguiente: la soberanía de Dios se presenta en la Escritura con un tono muy enfático. Suele presentar a Dios como el creador y su voluntad como causa de todas las cosas. En virtud de su obra creativa le pertenecen los cielos, la tierra y todo lo que ellos contienen. Reviste plena autoridad sobre los ejércitos del cielo y los habitantes de la tierra. Sostiene todas las cosas con su omnipotencia y determina la finalidad que cada uno está destinado a servir. Gobierna como rey en el más absoluto sentido de la palabra, y todas las cosas dependen de Él y le sirven a Él. O sea, eso significa la soberanía de Dios. Un Dios que gobierna todo. Un Dios que gobierna cada aspecto de su creación. Un Dios que nada escapa de su gobierno, que nada escapa de su dominio, que nada escapa de su voluntad.
Isaías capítulo 46, versículos 9 al 10 dice lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Quiere un texto más explícito de la soberanía de Dios que este? Dice, y haré todo lo que quiero. Eso significa la soberanía de Dios. Que Dios hace todo lo que Él quiere. Dios hace todo lo que está acorde con su carácter. Daniel capítulo 4, versículo 35 dice así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Se recuerda cuando alguien quiso filosofar con Dios? Cuando alguien quiso en el Antiguo Testamento hablar con Dios y cuestionar el propósito de Dios, Job. ¿Y qué dice Dios cuando instala un diálogo con Job? Job, cíñete los lomos, prepárate, porque yo voy a hablar y ahora tú vas a oír. Y cuando tiene aquel diálogo, ¿qué hace Job? Calla, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Arthur Pink dice lo siguiente: la soberanía divina significa que Dios es Dios, tanto de hecho como de nombre, y que está en el trono del universo dirigiendo y actuando en todas las cosas según el designio de su voluntad, según Efesios capítulo número 1, versículo 11. La soberanía divina significa que Dios es Dios. Dios es Dios, ¿por qué? Porque es soberano. Es soberano. Oiga este versículo en el Salmo 135, versículo número 6, que dice así. Un versículo que en mi mente está grabado hace muchos años. Una vez ahí leyendo, medité y es extraordinario. Salmo 135, versículo número 6. Dice así: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Esa es soberanía. Todo lo que el Señor quiere, Él lo hace. Todo lo que Él quiere, lo ejecuta, lo realiza. No hay nada que pueda impedirle a Dios el hacer algo. Porque Él es soberano. El Dios soberano de las Escrituras no tiene rival en majestad. Es sin límite en poder. No hay nada fuera de Él que le pueda afectar. Él es soberano. Dios es soberano y gobierna el universo que Él ha creado para su propia gloria, y Él lo gobierna como Él quiere. Él no está sujeto a norma ni a ley alguna fuera de su propia voluntad y naturaleza. Dios es la ley para sí mismo y no tiene obligación alguna de dar cuenta a nadie de sus asuntos. Entonces, cuando hablamos la soberanía de Dios, que Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Y ahí van a surgir algunas objeciones relacionadas. Él hace lo que Él quiere con otro atributo de Dios, la omnipotencia de Dios, que Dios es todopoderoso. Y algunas personas que piensan que son un poco más ingeniosos y quieren
limitar ese gobierno de Dios, entendiendo que son mentes caídas, relacionado más en sí con la omnipotencia de Dios, dicen así: así Dios es todopoderoso. Nosotros podríamos incluir si es soberano también. Él puede hacer un círculo cuadrado o viceversa. Él puede hacer una roca tan grande que Él no pudiese mover. Las premisas de esos cuestionamientos son absurdos. ¿Por qué? Porque Dios no va a hacer nada que no esté acorde, en armonía con su carácter. Hay otro atributo relacionado, la sabiduría de Dios. ¿Acabó? Entonces, debemos entender que Dios es soberano y lo que decía aquí, Él no está sujeto a norma ni a ley alguna fuera de su propia voluntad y naturaleza. Él es soberano. Arthur Pink, en su libro La soberanía de Dios, dice así: el concepto de la deidad que hoy día predomina de la forma más amplia, aún entre los que profesan estar atentos a las Escrituras, es una pobre caricatura, una patética parodia de la verdad. El Dios del siglo XX es un ser impotente, frágil, que no inspira respeto a nadie, que tenga dos dedos de frente. El Dios de muchos púlpitos de la actualidad, es más digno de compasión que de temor reverente. O sea, la crítica de Arthur Pink es fuerte. Y en su tiempo. Ahora imagínese hoy, cuando nosotros analizamos ese evangelio contemporáneo, ese evangelismo superficial, es que Dios te necesita. Mi hermano, hemos reducido la soberanía de Dios. Somos nosotros los hombres que necesitamos a Dios. Somos nosotros que necesitamos a un Dios soberano, un Dios que gobierna todo, un Dios que en su soberanía se apiadó de nosotros, pecadores miserables. Entonces Arthur Pink da una crítica diciendo que el Dios del siglo XX es un Dios impotente, un Dios frágil. Él dice que es una caricatura de la verdad lo que están presentando en muchos púlpitos. Porque no están presentando a un Dios soberano. Están presentando a un Dios frágil, a un Dios incapaz, a un Dios que depende del hombre, a un Dios que depende incluso del hombre para salvarlo. Usted está viendo cómo la soberanía de Dios en la práctica se violenta por desconocerla, por desconocer quién Dios es. Es un Dios soberano que gobierna todo. ¿Qué dice Daniel? ¿Qué dice el Salmo 135? Que lo que Él quiere, lo hace en todo lugar, cuando Él quiere, como Él quiere. Ese es nuestro Dios soberano. Soberano. En segundo lugar, mis hermanos, vimos el significado de la soberanía de Dios. Debemos entender lo siguiente, que Dios es soberano en todos sus atributos. Dios es soberano en cada una de sus perfecciones. Recordábamos al inicio de esta serie que todos los atributos de Dios están conectados entre sí. No hay una parte de Dios simplemente que sea soberana. No, todo el ser de Dios es soberano. Y Arthur Pink dice así: la soberanía caracteriza a todo el ser de Dios. Él es soberano en todos sus atributos. Y aquí vamos a ver algunos atributos brevemente para entender su soberanía. Y que yo ya mencioné uno. El poder soberano de Dios. Dios es soberano en el ejercicio de su poder. Él lo ejerce como Él quiere, cuando quiere.
Él lo ejerce como Él quiere y cuando quiere. Y donde quiere, en el lugar que Él quiera. Josué capítulo 6 versículo 20 dice así: Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Estoy citando Josué, el derrumbe de los muros de Jericó. Vemos cómo un Dios soberano derribó aquellas murallas. Imagínense que eran tan altas y eran tan gruesas que los historiadores dicen que habían incluso casas construidas sobre aquellas murallas. Para que imaginemos el grosor. Ahora la forma en cómo Dios hizo caer esos muros, extraordinario. Extraordinario, no fue con fuerza, no fue con el poder militar, no. Él les dice que recorran alrededor una vuelta diaria, y recorren 6 vueltas, y el último día 7, al final son 13 vueltas las que dan, y los muros caen. Caen cuando en la última vuelta ellos comienzan a tocar aquellas trompetas y a gritar. El Señor derrumba aquellos muros. Y ahí vemos el poder soberano de Dios, que Él hizo como Él quiso, cuando Él quiso, en donde Él quiso. Este milagro poderoso que Dios ejecutó y no volvió a ocurrir es muestra de su poder soberano. En la Biblia encontramos varios ejemplos donde Dios muestra su soberano poder para salvar a su pueblo. Dios, frente a diversas dificultades que el pueblo tenía, obraba. Por ejemplo, vemos David contra Goliat, Daniel y el foso de los leones, los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Un milagro. Un milagro que fue ejecutado por un Dios soberano, que tiene todo el poder. Su poder es soberano. Pero el poder de Dios no siempre se interpuso para librar a su pueblo. Vemos la soberanía de Dios en su poder. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículos 36 y 37, hablando de esta galería de los héroes de la fe, dice así: otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos prisiones y cárceles. Fueron apiedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y mal tratados. Ahora la pregunta es: ¿por qué Dios no libró a estos hombres que murieron aserrados, murieron en prisiones, en cárceles, apiedrados, murieron a filos de espadas? ¿Por qué Dios no salvó a estos hombres? ¿Y por qué salvó a Daniel de los leones? ¿Por qué salvó a David al enfrentar a Goliat? ¿Por qué salvó a los 3 jóvenes hebreos? ¿Por qué? Porque Él es soberano. Porque Él es soberano. Dios es soberano en la delegación de su poder a otros. ¿Él podía haberlos librado a todos estos hombres? Sí. Podía, pero no lo hizo. Ahí vemos cómo Dios es soberano en su poder, cuando Él lo ejecuta y cuando no. Y Él sigue siendo soberano. La misericordia de Dios también es soberana. Dios es soberano en el ejercicio de su misericordia. Tiene que ser así,
pues la misericordia está regida por la voluntad de aquel que es misericordioso. La misericordia no es un derecho del hombre. La misericordia es el adorable atributo de Dios por medio del cual muestra compasión y socorro a los fieles. Un ejemplo de esa misericordia es el pasaje que encontramos en el Evangelio según Juan, capítulo número 5, desde versículo 1 al 9, que dice así: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Aquí vemos cómo un Dios soberano tiene misericordia de este hombre que llevaba 38 años enfermo, sin poder recibir sanidad, y sin poder ir a aquel estanque donde se creía que un ángel del Señor cada cierto tiempo descendía para sanar. Y el Señor en ese momento lo sanó. Su misericordia soberana lo sanó. Ahora nos preguntamos, ¿por qué Dios esperó 38 años? ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿Y por qué Dios sanó a ese hombre y no al resto? Porque Dios es soberano, su misericordia es soberana. Y eso es lo que nosotros debemos entender, mis hermanos, que nosotros servimos a un Dios soberano. Jesús incluso podía sanar a toda la multitud. ¿Y por qué sanó a un solo hombre? Porque su misericordia es soberana. Y ahí para nosotros, a modo de aplicación, cuando en el día a día las cosas no ocurran como nosotros queremos, cuando nosotros queremos que Dios en su misericordia haga algo que nosotros necesitamos, recordémonos, la misericordia del Señor es soberana. Es soberana. La gracia de Dios también es soberana. Dios es soberano en el ejercicio de su gracia. Tiene que ser así, pues su gracia es el favor mostrado hacia quien nada merece. Más aún, al que merece el infierno. La gracia es, en la práctica, la gracia es lo opuesto a la justicia. Como tal, no muestra compasión ni entiende de misericordia, la justicia. Pero la gracia reina por la justicia, que debemos entender cuando hablábamos la semana pasada. Los conceptos son distintos. El concepto gracia, el concepto de justicia son opuestos. La justicia es que, por ejemplo, a nosotros o a un criminal, la justicia es que este criminal reciba lo que merece. Ahora la gracia es que este criminal no reciba lo que merece y aún usted le da un regalo. Recibe lo que no merece. Eso en conceptos. Pero Dios,
cuando hablábamos la semana pasada, Dios siempre es justo. Cuando Él manifiesta gracia hacia nosotros, hacia los creyentes, hacia su pueblo, Él sigue siendo justo, porque Él manifestó justicia no en nosotros, pero en Cristo. Cristo pagó por nosotros. Entonces, para que se tenga claro, los conceptos son opuestos, pero en Dios, cada atributo está en armonía. Para que Él manifieste gracia, Él sigue siendo justo al manifestar gracia, pero en Cristo. Ese es el dilema del Evangelio, el gran problema que había para que pecadores, aborrecedores de Dios, criminales, pudiesen ser salvos. Romanos 5:21 dice así: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia reina porque es gracia soberana. Es soberana. Un Dios soberano determinó en la eternidad pasada que su Hijo se encarnaría, se haría hombre para vivir una vida perfecta, para padecer en lugar de su pueblo, para luego morir y soportar la justicia de Dios en forma de ira en la cruz. Finalmente morir, luego al tercer día resucitar, después de 40 días ascender a los cielos, sentarse en su trono a gobernar. Dios determinó eso, y ahora nosotros podemos tener acceso a Dios Padre, nosotros podemos ser reconciliados con Dios y ser a través de Jesucristo y pasar de una enemistad a una amistad con Dios. ¿Y eso quién diseñó ese plan? Un Dios soberano. Un Dios soberano. Tercer tópico, mis hermanos. Y aquí yo quiero abordar, en tercer lugar, el cuestionamiento que hay entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Es un tema extenso, por años que se debate. Yo en un punto no voy a lograr resolver este dilema, pero sí con algunas citas, algunas reflexiones, meditaciones en la palabra del Señor, podemos llegar a un entendimiento por lo menos básico, como estas dos verdades que están en la Biblia, pueden cohabitar sin una contradicción. Hace poco estamos estudiando con algunos hermanos en el seminario y estábamos viendo predicación. Teníamos ahí clases con el doctor Thomas Cole y él decía el problema de entender los pasajes o algunas cosas que no están muy claras en las Escrituras no es que Dios sea no es que sea algo incomprendible. El problema no está en Dios que se da a conocer. El problema está en nosotros, en nuestra condición caída, que a veces no logramos entender ciertas cosas. Y ese es nuestro trabajo al estudiar las Escrituras, poder con la ayuda de Dios en oración, estudiar las Escrituras y poder entender algo de lo que Dios quiso revelar sobre sí a nuestras vidas. Arthur Pink dice lo siguiente, hablando de este cuestionamiento de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Fue Dios quien, en el ejercicio de su soberanía, puso a Satanás y sus ángeles, a Adán y a Israel en sus respectivas posiciones de responsabilidad. Pero en el ejercicio de su soberanía, lejos de quitar su responsabilidad de la criatura, la puso en esta posición condicional bajo las responsabilidades que él creyó oportunas. Y en virtud de esta soberanía podemos ver que Él es Dios sobre todos. De este modo,
existe una armonía perfecta entre la soberanía de Dios y la responsabilidad de la criatura. Muchos han sostenido equivocadamente que es imposible mostrar dónde termina la soberanía de Dios y empieza la responsabilidad de la criatura. He aquí donde comienza la responsabilidad de la criatura, en la ordenación soberana del Creador. En cuanto a su soberanía, no tiene ni tendrá jamás fin. En palabras simples, ¿qué es lo que dijo Pink? Él dice que la responsabilidad de nosotros, de la criatura, comienza en la ordenación soberana del Creador. Es decir, la responsabilidad del hombre comienza en la orden o en el mandamiento soberano de Dios, mientras que la soberanía de Dios jamás termina. A ver, ¿cómo es eso? La responsabilidad del hombre está basada en la soberanía de Dios, dice Arthur Pink. ¿Cuándo comienza la responsabilidad del hombre delante de Dios y de todo lo que Él hace? Cuando un Dios soberano lo crea. Por ejemplo, ¿cuántas cosas están registradas en las Escrituras que eran justas porque Dios las mandó y que no lo hubiera sido sin que Él las hubiese mandado? Por ejemplo, Dios le dice a Adán que de todo árbol del huerto él podía comer, excepto de uno, ¿cierto? Adán podía comer de todo árbol del huerto. ¿Por qué Adán podía comer de todo árbol del huerto? Porque Dios le dio permiso, ¿cierto? ¿El huerto de quién era? De Dios, de Dios. Entonces Adán podía comer del huerto sin ser un ladrón, porque un Dios soberano le permitió hacer eso. Entonces, y no podía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque un Dios soberano se lo prohibió. Entonces, si él comía, era responsable. ¿Cuándo comenzó la responsabilidad del hombre? Cuando un Dios soberano le da un mandamiento de hacer o no hacer. Ya el hombre es responsable. Si ejecuta o no ejecuta. Dice Arthur Pink. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿por qué el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó la iglesia, al punto de estar dispuesto a dar la vida por ella? Porque un Dios soberano lo determinó así. Y ahora nosotros somos responsables de obedecer ese mandamiento. ¿Por qué la esposa debe someterse a su esposo así como la iglesia se somete a Cristo? Porque un Dios soberano lo determinó así. Y es responsable ahora la esposa de someterse o no someterse. Ese es el argumento de Pink. Entonces dice que la soberanía y la responsabilidad de Dios siempre han estado conectadas. En el momento que un Dios soberano nos da un mandamiento, nos da una orden, comienza nuestra responsabilidad. Algunos dicen o dan una ilustración sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre de esta manera, que son como las dos vías del tren, que uno las ve que van, pero en algún punto esas vías del tren se unen, pero nosotros muchas veces no las vemos. Así algunos ilustran la soberanía de Dios. Entonces, Arthur Pink responde a este cuestionamiento de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Él dice, no, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, nosotros debemos entender que ambas se encuentran en las Escrituras.
A veces nosotros no sabemos, no logramos identificarla, nuestra mente es limitada para poder entender a un Dios soberano y cómo se relacionan. Pero Arthur Pink dice, en el momento que un Dios soberano da una orden, comienza la responsabilidad del hombre. Entonces la soberanía y la responsabilidad están conectadas y no son algo que se contradigan, dice Arthur Pink. Entonces, mis hermanos, para ir finalizando, esta exposición, debemos entender que Dios es soberano sobre todo, y descansar en ese Dios soberano. Debemos entender que Satanás, por más que se haya esforzado, por más que se esté esforzando y se seguirá esforzando en poder arruinar el plan de Dios, jamás podrá frustrar el propósito de Dios. Martín Lutero decía, hablando de este Dios soberano, decía, aún el diablo es el diablo de Dios. Porque aunque él quiera hacer todo lo opuesto a Dios y es responsable de sus acciones, sigue haciendo el plan de Dios. Mis hermanos, algunos aspectos prácticos para nuestra vida con respecto a la soberanía de Dios. A veces no sé si algunos, pero yo he oído por ahí que dicen que la oración le dobla la mano a Dios o la oración cambia los planes de Dios. Aun cuando vemos a un Dios soberano como el que describe la Escritura, ¿podría ser así? No. ¿Qué es lo que pasa entonces en la oración? En la oración, cuando nosotros oramos a ese Dios que leemos y oramos a Él y estamos viviendo, ejercitando las disciplinas bíblicas, orando diariamente, meditando en la palabra del Señor, no es que nuestra oración doble la mano a Dios o cambie los propósitos de Dios, no. Nuestro corazón comienza a ser moldeado a la voluntad de Dios. Nuestras intenciones comienzan a ser moldeadas a la voluntad de Dios. Es decir, nosotros comenzamos a ser moldeados ante un Dios soberano y pasamos de orar lo que a veces no es la voluntad de Dios, pasamos a orar lo que es la voluntad de Dios. A través de la oración, mis hermanos, comenzamos a tener armonía con la soberanía de Dios. Y no es lo opuesto, no es el doblarle la mano a Dios o cambiar los planes de Dios, que Dios es soberano. Mis hermanos, para los que tienen que tomar alguna decisión difícil en la vida, y la vida está compuesta de decisiones difíciles, todo el tiempo tenemos que tomar decisiones difíciles. Descanse en la soberanía de Dios para tomar esa decisión. Encuentre descanso en esa decisión. Obedezca los principios bíblicos. Obedezca los principios bíblicos. Alguien hace un tiempo atrás me preguntó, estábamos hablando de la voluntad de Dios. Yo le citaba lo que dice Pablo a los tesalonicenses. Pablo dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Si algo colabora para que usted sea más santo, más semejante con Cristo, hágalo. Hágalo. Y descanse en ese Dios soberano. A veces nosotros nos ponemos medios místicos así con la soberanía de Dios. La Biblia, Dios en su palabra dirige nuestro andar, cómo debemos actuar. Descansar en ese Dios soberano y orar a Dios para que direccione nuestras vidas, nos coloque en armonía con su voluntad. Dios no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer algo. Dios no tiene que pedirle permiso a nadie para salvar a una persona. Y mi esposa
hace un tiempo atrás me comentaba de una ilustración que hizo el pastor Surgiel Michelén hace algunos años que estuvo en Chile, en Temuco. Él decía que Dios era como el SWAT. Te ve, o contextualicemos como PDI aquí en Chile. Cuando hay un allanamiento, ellos piden permiso, ellos llegan, rompen, entran. Así es Dios. Dios no necesita permiso de nadie. Y es así como salva a pecadores, que son, note la Biblia dice, Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que el hombre es un aborrecedor de Dios, que habiendo evidencia necesaria no quiso adorarle, se resiste a Dios. ¿Y cómo Dios lo salva? Un Dios soberano con todo el poder puede transformar a pecadores aborrecedores en santos. En santos. La soberanía de Dios es trascendente, trasciende, pero también es inminente, trabaja, mis hermanos, aquí, en este mundo. Está aquí presente. Es importante eso porque a veces nosotros hablamos de la soberanía de Dios solo en conceptos, intelectualmente. Y podemos dar definiciones, definir la soberanía teológicamente, bíblicamente, de manera extraordinaria. Pero el problema con la soberanía de Dios está en el día a día. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las aflicciones, cuando vienen las dificultades, cuando comenzamos a pasar por ese valle de sombra y de muerte. No tiene mejor ilustración que el libro del Progreso del Peregrino de John Bunyan. Ve al cristiano cómo va pasando diversas dificultades. Ahora usted piense, cuando él vaya pasando ahí, si lo lee o lo ha leído, piense la soberanía de Dios en esos momentos de aflicciones, dificultad. Entonces, mis hermanos, esa soberanía también es inminente, está aquí en este mundo. La soberanía de Dios trae consuelo y ánimo en tiempos de sufrimiento. Cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios, lo cuán importante es que nuestro Dios sea soberano, eso nos va a traer consuelo y ánimo en tiempos de sufrimiento. La soberanía de Dios trae esperanza para los hijos de Dios en tiempos donde abunda el pecado. A veces nosotros podemos mirar hacia afuera cómo está el mundo, las circunstancias, las leyes, todo como está incluso en nuestro país solamente. Y vemos cómo el pecado está ahí abundando. Y podemos desilusionarnos, podemos sentirnos tristes. Y está bien, sí, está bien. Pero debemos también descansar en un Dios soberano que no ha perdido el control de la historia. No ha perdido, mis hermanos. Mi hermano, si hay aquí alguien que esté afligido por lo que está ocurriendo en este mundo, por lo que va a ocurrir en este mundo, crisis económica, persecución de los cristianos, leyes anti-Dios, leyes anti-familia, descanse. La soberanía de Dios. Dios sigue teniendo el control de la historia. Cuando nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, los creyentes estaban sufriendo persecución, estaban muriendo por causa de Cristo. Y las palabras de Cristo y el propósito del libro de Apocalipsis es mostrar a Cristo reinando y dar ánimo a su iglesia para que persevere hasta el fin, que descanse en un Dios soberano. Cuando vemos que el Señor Jesucristo dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, Él está diciendo que Él es quien tiene el control de toda la historia. Él está diciendo ahí que Él es soberano en la historia. Nada escapa de su voluntad, nada escapa de su mano poderosa. A pesar de que hayan dificultades, a pesar de que hayan persecuciones, a pesar de que nosotros muchas veces no veamos el reino de Dios avanzar, Dios sigue siendo soberano y su reino continúa avanzando. Eso debe producir descanso en nosotros. Descansar en el Señor. Mis hermanos,
Aquí yo coloqué una aplicación más contextual a lo que estamos viviendo en nuestro país. Próxima semana habrán elecciones y también la gente se agita con respecto a esta situación y comienza algunos creyentes comienzan a quitarle el sueño a esta circunstancia. Pero recordemos que servimos a un Dios soberano. Mire lo que dice Daniel capítulo 2, versículos 20 y versículo 21. Dice así: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es ese Dios soberano que quita reyes y pone reyes. Descansemos en la soberanía de Dios. Descansemos. Dios, independiente de quien esté por delante presidiendo, Él sigue gobernando en su trono. Él sigue gobernando en su trono. Ahora es nuestra responsabilidad como cristianos cumplir con nuestro rol cívico, con sabiduría y basado en convicciones cristianas. El resto, descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Él sigue estando en su trono. Él sigue gobernando. Y mis hermanos, para aquellos que también están tal vez pidiendo alguna cosa que es lícita para esta vida y no la ha obtenido porque quizás nunca la va a obtener o quizás no sea el tiempo para obtenerla, hermanos, en aquellas circunstancias deben descansar en la soberanía de Dios, porque Él sabe muchas veces mejor que nosotros lo que es mejor para nuestras vidas. Es ahí, en esa circunstancia, mis hermanos, en la prueba, en la aflicción, en la dificultad, en la enfermedad, cuando Dios no responde lo que nosotros queremos, cuando Dios no nos responde como nosotros queremos, y ahí que nosotros mostramos verdaderamente si creemos o no en la soberanía de Dios. En ese momento de aflicción, de dificultad, cuando Dios no nos da lo que queremos, mostramos si verdaderamente creemos en un Dios soberano o no. Porque es fácil hablar desde la teoría, pero esa teoría tiene que bajar acá. Y debemos vivir como quienes sirven a un Dios soberano. Y ese Dios soberano, mis hermanos, diseñó un plan de salvación a través de Jesucristo para que pecadores se puedan reconciliar con Él. Para que crean y se arrepientan. Y ese plan Dios lo diseñó soberanamente. ¿Qué había en usted o en mí que Dios pudiese mirar y decir, ya, voy a hacer algo porque no es tan malo? No, algo bueno hizo. No. Recuerde, Dios es soberano, no hay nada que pueda afectarle. Él está por encima de todo. Él gobierna todo. Todo lo que Él quiere lo hace. Y Él lo hizo solamente porque Él lo quiso. Él lo quiso. Yo aquí quiero culminar nuevamente con las palabras de Charles Spurgeon que yo leí al principio, pero que aquí en la introducción lo leí. Quiero culminar nuevamente con ella. Podemos ver, entender mejor lo que él decía. Y dice así: no hay ningún atributo de Dios que sea más consolador para sus hijos que la doctrina de la soberanía divina. Bajo las más adversas circunstancias, en medio de las tribulaciones más severas, ellos creen en la soberanía. Ellos creen que la soberanía ha ordenado sus aflicciones, que la soberanía los gobierna, que la soberanía los va a santificar a todos. La Biblia dice que aquel que comenzó la buena obra, la culminará, la acabará en cada uno de sus hijos, en todo su pueblo. Ese Dios soberano dijo eso. Ahora conectémoslo con lo que dice Daniel, lo que Él quiere, lo que Él dice. Él lo hace.
Él lo hace. Si Él dijo que enviaría a otro consolador que estaría con nosotros hasta el fin del siglo, es ese Dios soberano que lo hizo. Él lo hizo. Entonces, mis hermanos, descansemos en la soberanía de Dios. Que nada nos quite el sueño. Aprendamos a depender de ese Dios soberano. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.